Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Una vez más, aquí juntos para continuar el desarrollo de nuestro curso, del curso 2021 del Centro Piper, que trata sobre cristiandad e hispanidad, su sentido y su vigencia. Y hoy, como decíamos, una vez más, contentos porque tenemos para la conferencia de hoy al doctor Fernando Romero Moreno, el doctor Fernando Romero Moreno, un amigo que queremos mucho y bueno, estamos muy contentos de poder compartir hoy este momento, esta conferencia, la séptima conferencia del 15 curso anual del Centro Piper, cuyo título es La Cruzada Española, 1936-1939, y el espíritu de Lepanto. Así entonces comenzamos con esta transmisión de hoy. Ya tenemos muchos amigos dejando saludos para el doctor Romero Moreno, para el Centro Piper. Les agradecemos a todos este acompañamiento al curso de este año. Fernando Romero Moreno es argentino, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, está casado y tiene 4 hijos. Es abogado por la Universidad Nacional de Rosario y profesor universitario, profesor superior universitario por la Pontificia Universidad Católica Argentina, por la UCA. Ha investigado durante casi 40 años temas relacionados con la filosofía política, la educación, la historia argentina y la doctrina social de la Iglesia, sobre los cuales publicó numerosos trabajos y dictó cursos y conferencias en la Argentina y en el extranjero. Ha dado clases en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Católica de La Plata, UCALP, sede Rosario, y en la Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA, sede Rosario. Actualmente es docente de la Escuela de Educación de la Universidad Austral en la ciudad de Rosario también, así que, bueno, contentos por tenerlo hoy. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Romero Moreno. Bueno, muchas gracias, Fernando, por regalarnos este tiempo. Sabemos que tenés muchas ocupaciones y bueno, y te agradecemos especialmente por estar presente en el curso de este año del Centro Piper. Muchas gracias. No, las gracias te las doy a vos, Cristian. También sos un gran amigo. Y bueno, y también a todo el Centro Piper, con quien mantengo ya hace años una cordial relación, y creo que es una de las instituciones más importantes en la batalla cultural y en la batalla teológica, que es lo que está en el fondo de la batalla cultural. Así que, Así bueno, es. muchas gracias Bueno, por la invitación. muchas gracias, Fernando. Bueno, no, nos abusamos de vos porque sos reincidente, así que has estado varias veces acá, pero muy contentos de tenerte hoy, además con este tema, ¿no? Un tema de alguna manera olvidado, pero que tiene mucho para decirnos, ¿no? En un curso dedicado al tema de la cristiandad y la hispanidad, este tema nos parecía un tema muy importante para abordar, para reflexionar y bueno, y agradecemos nuevamente tu disposición, tu tiempo para poder estar hoy con nosotros, Fernando. Muchas gracias y ya quedamos entonces en tus manos para escucharte, para seguirte atentamente en esta exposición. Bueno, muchas gracias. Ante todo, bueno, como dije recién, quiero agradecer al Centro Piper por esta invitación para hablar de un tema que de suyo es importante. En lo personal también me resulta especialmente significativo. Tal vez fue uno de los primeros que me atrajeron
tal vez porque cuando uno es chico todo lo que tiene que ver con las guerras le resulta como más interesante, sobre todo a los varones, y ya a partir de allí, de la lectura de las obras completas de José Antonio, después del conocimiento del carlismo, etcétera. Bueno, me fui metiendo en un tema que bueno, sin especializarme en él, pero bueno, lo tengo presente, he leído y bueno, efectivamente ha influido en mi vida, ¿no? Antes de empezar, quería, en primer lugar, aprovechar esta invitación del Centro Piper para hacer un homenaje y un recordatorio especial a Liyenta, a quien tanto queremos y digamos, que no nos ha dejado, porque sabemos que está con nosotros, aunque nos duele su ausencia, y justamente al hablar de este tema, ¿no? Que era un tema especialmente, digamos, muy ligado al corazón de Liz, sobre todo en la figura de José Antonio y bueno, en tantas cosas que nos ha contado de cómo ella también recibió toda la historia de lo que fue la Cruzada Española y etcétera, ¿no? También no olvidarnos que hoy, siendo el Día del Profesor, es un momento propicio para recordar a don José Manuel de Estrada, que además de haber sido un gran católico práctico, un gran político y un gran educador, es el modelo para todos los que nos dedicamos a la educación y también a los que, además de la educación, nos dedicamos a la política, ¿no? Y es una figura que hay que estudiarla para ir viendo todas las enseñanzas que nos dejó y, y el ejemplo de su vida, ¿no? Porque realmente es uno de esos arquetipos que tenemos en la Argentina y que si bien tiene calles, no ha sido objeto digamos, de un menosprecio por parte de la historia oficial, sin embargo está reducido a cuestiones, digamos, no tan importantes como las que realmente movieron eh, el tema de la conferencia, la Cruzada Española, de 1936 a 1939, y el espíritu de Lepanto, implica primero que aclaremos algunos términos, que seguramente la mayoría ya los tendrán claros, sobre todo si están haciendo este curso que justamente tiene que ver con la cristiandad y con la hispanidad. Pero hablar de cruzada, que es una palabra cada vez, digamos, que tiene menos influencia en la vida social, en la vida política, por supuesto también hacia adentro de la iglesia, no se puede entender sin referirnos a la diferencia entre cristianismo y cristiandad y a qué relación existe entre la hispanidad y la cristiandad. Bueno, sabemos que el cristianismo es la fe que profesa la Iglesia, la fe católica, aquello que nos ha sido revelado, que tiene su centro en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Trinidad, y que, fruto del bautismo, nos incorporamos a la Iglesia y recibimos ese don de la fe, ¿no? Entonces, una persona bautizada en comunión con Roma y que cree lo que la Iglesia siempre ha creído, es una persona cristiana y concretamente católica, ¿no? Entonces puede haber católicos individualmente considerados, también puede haber familias católicas, puede haber costumbres católicas. Pero cuando el cristianismo va informando todo el orden social y político, es decir, que hay familias cristianas, municipios cristianos, provincias cristianas, naciones cristianas, que la cultura, la educación, la economía están inspiradas, y no inspiradas de manera genérica, sino que son respetuosas no solamente de la ley natural, sino también de la revelación. Entonces ya no estamos solamente
ante el cristianismo, sino que estamos ante la cristiandad, ¿sí? Puede haber cristiandad sin cristianismo, pero, puede haber cristianismo sin cristiandad, pero no puede haber cristiandad sin cristianismo, ¿sí? En todo caso, se da un cristianismo falsificado, si es que hubiera algo similar. Muy bien. Y la hispanidad es ese conjunto de pueblos, justamente hijos de España, dispersos por distintos continentes, sobre todo América, pero también, bueno, y por supuesto España en Europa, aunque algunos discuten si España es Europa, algunos dicen que Rusia, Inglaterra y España no son propiamente Europa, pero sería un debate aparte. Es decir, Europa, América, pero en su momento también Nueva Guinea, es decir, una parte de que había sido Portugal, una parte de África y las Filipinas en Asia, ¿no? Es decir, bueno, el conjunto de esos pueblos hispánicos son los que constituyen la hispanidad. Y la hispanidad es como una cristiandad menor, es decir, es ese orden social, político, cultural, económico, influido por el Evangelio, limitado a todas esas naciones que tienen como tronco común la España de los Reyes Católicos, la España de los Austrias Mayores, aquello que el padre Castañeda, uno de nuestros grandes líderes religiosos de la independencia, dijo con toda claridad para que no se tergiversara el sentido que debía tener dicha independencia. Por Castilla somos gente, ¿sí? Por Castilla somos gente es aplicable a todos los pueblos que tenemos que tenemos que ver con esa España del siglo de oro. ¿Y qué tiene que ver esto con una cruzada? Bueno, las cruzadas, stricto sensu, fueron guerras defensivas que eran convocadas por los papas previa a una predicación y otorgamiento de indulgencias, etcétera. Era algo bastante preparado para defender territorios que habían sido ocupados por los infieles, ¿sí? Por eso cuando hablamos de las cruzadas en general, nos acordamos de las 9 cruzadas que hubo contra los turcos otomanos que habían ocupado Tierra Santa y concretamente Jerusalén, en las cuales de algunas salimos victoriosos, sobre todo la primera con Godofredo de Bouillon, pero después hubo otras 3 más, por lo menos, si no recuerdo mal, otras en las que fuimos derrotados, pero siempre me gusta decir que a veces no se termina de ver que si bien tal vez no se pudo llegar a la reconquista total de lo que hoy es Tierra Santa, bueno, actualmente el Estado de Israel, sin embargo, con eso se logró impedir que el Islam se hiciera con Europa, ¿no? De modo que, en definitiva, esas 9 cruzadas también llegaron a un triunfo, parcial al menos. Hubo otras cruzadas con esas mismas características formales, por ejemplo, cuando se produjo la batalla de las naves de Tolosa, una de las más importantes en la reconquista de España, del territorio español, ante la invasión musulmana, bueno, tuvo también este mismo carácter formal de lo que es una cruzada. Otras guerras, en cambio, han tenido, por motivos religiosos, han tenido también se las ha denominado cruzadas por analogía, aunque no tuvieran, digamos, las características formales de lo que fue la cruzada, las cruzadas contra el Islam. En ese sentido, por ejemplo, hay otras batallas, hablando justamente de los turcos, la de Lepanto sí tuvo una connotación y una relación con los papas muy fuerte, pero con posterioridad, y ya volveré a Lepanto,
digamos, a los turcos se los detiene de manera definitiva, por lo menos hasta el día de hoy, en la famosa batalla de Viena, ya en el siglo XVII, ¿no? Pero como esas, hubo muchas otras batallas y guerras que se dieron para defender territorios cristianos que estaban en manos de infieles y que llevan el nombre genérico de cruzada, ¿no? En el caso de Lepanto, tiene una importancia muy grande porque, para ubicarnos en el contexto, recuerden que se da ya digamos, en un periodo histórico en el que aquello que había sido la cristiandad católica en todo lo que era Europa, básicamente, estaba en crisis desde el punto de vista filosófico. Ya había corrientes que a partir de Occam duda la posibilidad de conocer la verdad, pero además había, sin que eso, sin embargo, quitara otro peligro que, contra el que habíamos que permanentemente, que había sido el Islam. Y en este caso, el Islam encarnado en el turco que había tomado Constantinopla en 1453, es decir, el imperio romano, el imperio bizantino, y que por supuesto quería seguir. Y para eso el control del Mediterráneo era muy importante. Esto le trajo bastantes dolores de cabeza a Carlos V, pero ya estando Felipe II es cuando se produce esta famosa batalla del imperio turco contra la llamada Liga Santa, constituida principalmente por el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, por España, por Génova y Venecia, y por los estados pontificios y por el ducado de Saboya, ¿no? El líder principal militar de esa batalla fue don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V, hermanastro de Felipe II, una figura legendaria que nos hace acordar, por lo menos a mí me hace acordar mucho, a José Antonio, tal vez José Antonio me hace acordar a Carlos V, por ese espíritu aventurero, por esa, digamos, defensa intrépida de la fe y de la tradición, y también por la juventud, porque murió relativamente joven, ¿no? Bien, esa batalla, digamos, la batalla de Lepanto fue una batalla no solamente importante porque se detuvo a los turcos, sino porque mostró que aquello que a veces perdemos de vista, que ante una situación humana difícil, o que desde el punto de vista humano pensamos que es muy complicado de solucionarla, sin embargo, con la intervención divina se logra muchas veces superar, si es que es la voluntad de Dios. A veces hay cosas que no se superan, o porque Dios lo permite, y de eso va a sacar un bien mayor, o porque Dios lo quiere, ¿no? Para, digamos, penitencia nuestra o de los pueblos o de lo que fuere. Bueno, pero lo cierto es que esta batalla se gana, a pesar de que había muchas variables en contra, pero mientras don Juan de Austria y sus aliados peleaban la batalla, toda la cristiandad estaba rezando el rosario a pedido de ese gran papa que, gracias a Dios, apareció, San Pío V, luego de una serie de papas que habíamos tenido a lo largo del Renacimiento, que en muchos casos dejaban bastante que desear en su vida privada y también en los intereses que los motivaban, que muchas veces eran más políticos que religiosos, ¿no? Ninguno enseñó ninguna herejía, ninguna heterodoxia. En aquella época los papas cometían otro tipo de errores, pero gracias a Dios no decían o no enseñaban cosas contrarias a la fe y a la moral. Pero San Pío V fue un papa, digamos, no solamente excelente como persona, muy bueno como católico, sino un gran pontífice y además que se santificó en
en el ejercicio del pontificado y volvió a darle prestigio al papado, que ese prestigio estaba como bastante, digamos, puesto entre paréntesis, ¿no? Y si bien no fue la causa de la Reforma Protestante, sí fue parte de la ocasión para que aquel levantamiento de Lutero se produjera. Bueno, lo cierto es que el Lepanto, la cruz y la espada, el rosario y el combate militar lograron frenar ese peligro, que era un peligro realmente serio, y ahí el espíritu español, porque en esto estuvo muy involucrado Felipe II, eh, se notó con la misma fuerza, con el mismo espíritu, en el buen sentido de la palabra, de defensa de la fe católica y de defensa de la cristiandad y de los territorios que tenían que ver con la cristiandad, que había caracterizado a España desde sus orígenes. España, a lo largo de toda su historia, yo al menos me gusta, bueno, ahí puse, ¿no? La cristiandad y las cruzadas. Cuando uno habla de cruzadas, entonces se acuerda, ¿no? La cruzada contra el turco. Esa estrictamente, digamos, es a la que nos estamos refiriendo, y batallas anteriores y posteriores. Pero cuando se trató de la cruzada por la reconquista de Tierra Santa, estamos hablando de una cruzada en sentido formal, ¿sí? Pero por analogía, decíamos, también se le llama cruzada, por ejemplo, a la reconquista española. Entonces, ahí nos vamos a referir después a la cuestión de las dos Españas, ¿sí? Pero España es invadida por los moros, que no son turcos, pero son islámicos, son árabes, invade la península ibérica y le va a costar 8 siglos a España reconquistar. Pero esa reconquista, si bien como todas las cuestiones humanas tuvo motivaciones de todo tipo, políticas, económicas, sociales, culturales, etc., sobre todo fue una reconquista en nombre de la fe, una reconquista de España. Además, los cronistas de la época hablan de España, independientemente de que al principio no fuera más que el reino de Toledo, y luego fueran surgiendo otros reinos que se van aliando, ¿no? León, Castilla, Galicia, luego Aragón, etc. Pero se hablaba de España, es decir, la nación era España, las comunidades políticas podían ser distintas y poco a poco se fueron aliando, ¿sí? La que nunca terminó de estar aliada y que aliada, unida propiamente, fue Portugal. Hubo distintos intentos, pero bueno, sería para otra clase. De todas maneras, siempre fue un reino hermano, ¿no? Independientemente de que hubo momentos de paz y momentos de conflictos. Lo mismo que nos pasó por efecto transitivo a nosotros en Hispanoamérica con Brasil, ¿no? Bien, entonces, en la reconquista española, en algún sentido también fue una cruzada, ¿sí? O sea, fue una lucha por reconquistar territorios que tenían que ver con la fe católica y que además formaban parte de la cristiandad. Cuando después de la Reforma Protestante, después de las guerras de religión, luego de la guerra de los 30 años, Europa divide a dos, naciones católicas y naciones protestantes, va a venir el segundo hecho característico de la modernidad, que van a ser las revoluciones liberales, ¿sí? Y sobre todo la Revolución Francesa, y eso va a originar también reacciones en defensa de esas pequeñas cristiandades que eran las naciones, o al menos núcleos católicos dentro de ciertas naciones, que seguían siendo fieles a la fe y a la cristiandad. Eso es lo que se llama la contrarrevolución, ¿sí? Podemos primero remontarnos a los jacobitas anglo-escoceses, que resistieron la entronización de la dinastía protestante antes de 1688, que se produce la Revolución Inglesa, y con posterioridad,
Después tenemos a los franceses que pelean en la famosa guerra de la Vendée, por Dios y por el rey. Luego tenemos las 3 guerras carlistas, también con motivaciones de diverso tipo, pero la principal era la defensa de la fe católica, frente a quienes defendían el liberalismo iluminista o un catolicismo liberal que estaba viciado de errores que la Iglesia antes o después iba a condenar, como efectivamente lo hizo. Esa contrarrevolución también se da en Italia, la contrarrevolución se da en Austria, en fin, podríamos hacer referencia a distintos lugares donde esto no es algo solamente cultural, sino que es una contrarrevolución militar, ¿sí? Hay un libro de los años 90, que si no recuerdo mal se llama La Contrarrevolución Legitimista, que va justamente desde 1688, de la Revolución Inglesa, hasta 1876, cuando es derrotado el carlismo en la Tercera Guerra, cuando Carlos VII tiene que rendirse y retirarse. Con aquel emocionante, volveré, digamos, y que los carlistas mantienen como no solamente un recuerdo histórico, sino como un mandato de no arriar las banderas de Dios, de la patria, de los fueros y del rey, ¿no? Bien, entonces, pero la contrarrevolución también implicó otro tipo de movimientos similares, no necesariamente militares en algunos casos, pero también de políticos que se alzaron, políticos católicos, que se alzaron en defensa no solamente de la fe católica, sino de la cristiandad, como digo, en mayor o en menor medida. Y la llamada Guerra Civil Española también se puede decir que no solamente por analogía, sino porque así se la denominó durante mucho tiempo, y Franco hasta la década del 70, y luego Blas Piñar escribió todo un libro, La Iglesia y la Guerra Española, donde explica por qué la legitimidad de usar este término cruzada para referirse a ese conflicto bélico, pero que no fue solamente un conflicto bélico, sino que fue de alguna manera como el camino sin salida al que se llegó después de varios siglos de lucha entre las famosas dos Españas, ¿sí? Esas dos Españas que en lo esencial son dos proyectos distintos, ¿no? Una es la España que primero es una provincia romana, de Hispania romana, que cuando se produce esa caída del poder central en Roma, la pelea entre las tropas auxiliares del imperio, muchas de las cuales estaban formadas por pueblos bárbaros, más el avance de algunos de estos pueblos, se forma el reino de los visigodos, que es un reino católico, ¿sí? Sobre todo a partir de la conversión de Recaredo, donde va a tener una importancia, por ejemplo, muy grande San Isidoro de Sevilla, y de donde nos llega uno de los ordenamientos jurídicos principales en la tradición hispánica, que es el fuero juzgo. Luego viene toda la etapa de la Reconquista, esos 8 siglos, entre el año 711 y 1492, por eso ahí está puesta en la imagen de la rendición de Granada, ¿no? Ese año particularmente emblemático, 1492, porque es el año en el que se produce la rendición de Granada, la expulsión de aquellos judíos que eran falsos conversos y que judaizaban desde adentro, los llamados de manera como más popular los marranos, y también de aquellos que no se convertían, diríamos hoy, que se les canceló la visa, ¿sí? Es decir, los judíos habían sido recibidos en distintos pueblos cristianos con hospitalidad,
y según las normas que la Iglesia de prudencia que la Iglesia había enseñado, en el sentido de que no se los podía perseguir, que había que permitir que practicaran su culto, que no se les podía imponer la fe por la fuerza, ni siquiera se podía bautizar a un niño judío contra la voluntad de sus padres, pero la contracara es que esas comunidades judías debían respetar a la Iglesia Católica, el carácter cristiano de estos reinos. Entonces, en el caso de que eso no se diera, bueno, lo mismo que sucede hoy en muchos países, ¿no? Bueno, cuando no se cumplen esas condiciones, se te cancela la visa y punto, ¿no? O sea, dicho en términos modernos, lo que pasó con los judíos en España es eso, y tampoco es el tema de la charla, simplemente es para enmarcarlo, en que también se produce en 1492. España es la última en expulsar a los judíos. A Isabel le costó tomar esta decisión, pero la realidad es que había problemas serios que se producían por la convivencia entre cristianos y judíos, no siempre por culpa de los cristianos, no siempre por culpa de los judíos, pero la realidad es que había llegado una situación bastante complicada. Pero por lo demás había mucha presión internacional, y de hecho cuando Isabel y Fernando toman la decisión de expulsar a todos aquellos judíos que no se hubieran convertido sinceramente, en la Sorbona se celebró esto, como diciendo, bueno, por fin tomaron esta decisión, que todos los reinos cristianos ya habían tomado a veces siglos antes. Bueno, y es el mismo año el descubrimiento de América, ¿no? Lo cual se ve que en la providencia divina, 1492 es un año muy especial, fin de la reconquista, comienzo de la conquista de América, aunque como nos ha dicho en estos últimos meses nuestro amigo Marcelo Gullo, más que una conquista fue una guerra de liberación de los pueblos oprimidos por el imperio genocida más importante de la historia de la humanidad, que fueron los aztecas, ¿no? Bueno, y ahí están sus peleas con el presidente de México por este asunto. Bueno, esa España, el espíritu católico, guerrero, cruzado, caballeresco de esa España se va a mantener, por supuesto, con errores, con defectos, con vicios. O sea, Isabel fue santa, ¿no? No está canonizada, está en proceso de, pero fue santa, ¿sí? Fernando de Aragón no lo era, ¿sí? Carlos V y Felipe II tampoco, pero sí fueron reyes cristianos y reyes que se tomaban muy en serio la defensa de la cristiandad, ¿no? Bueno, entonces, ese espíritu de Isabel y de Fernando lo van a mantener Carlos V y Felipe II. Va a empezar a declinar con los Austrias menores, pero va a reaparecer en la llamada Guerra de la Independencia Española contra Napoleón, luego en las guerras carlistas, y finalmente lo que va a ser objeto principal de esta charla, que es la España nacional, que lucha en esta cruzada contra la España republicana, la España de los rojos, porque básicamente eran socialistas, anarquistas, comunistas, liberales, iluministas, y todos más o menos relacionados con la masonería. Bueno, en ese contexto se entiende la victoria de Lepanto, y la España anticristiana es la España a la cual hubo que oponerse desde los comienzos prácticamente de la historia de España, porque fueron aquellos territorios que son parte de la península ibérica, que alguna huella obviamente han dejado y que ya forman parte de la cultura española, pero que en lo que esencialmente consistían era en algo completamente distinto a lo que es la esencia de España. Es decir, no todo el catolicismo ni toda la cristiandad se reduce en España, pero España no es España si no es católica. Entonces, la España ocupada por los moros es una primera España anticristiana. La España traicionada por esa judaización hacia adentro
de la iglesia y hacia adentro de la monarquía que realizan los marranos es otro ejemplo de la España anticristiana. La España de los Borbones, aunque algunos fueran en lo personal católicos y muy piadosos, como es el caso de Carlos III, y sin dejar de reconocer que han hecho aportes importantes en cuestiones administrativas, económicas o culturales, sin embargo, ya supusieron una inversión de valores donde la religión dejó de ser el objeto principal de la corona y además se importó todo el espíritu y las falsas ideas de la Ilustración, del iluminismo, cosa que va a llevar luego, cuando se produce la invasión de Napoleón, a que de un lado y del otro, españoles estén influenciados, en unos casos por la Francia de Napoleón, y van a ser los famosos afrancesados que van a acompañar a José Bonaparte en ese reinado de 6 años en territorio español, y la España que resiste, la España fiel, católica, que quiere justamente enfrentar a Napoleón, sin embargo, está aliada a los ingleses, le ha entregado la conducción militar de la guerra a Gran Bretaña, y sin quitarle ningún mérito a lo que tuvo, sobre todo desde el punto de vista popular, esa guerra de la independencia, no obstante, se nota ahí también la España anticristiana, sobre todo en cómo actuaron las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, el Consejo de Regencia, etc., ¿no? Bueno, luego va a venir la restauración del absolutismo, con lo que eso también implica de negación del derecho público cristiano al convertir la monarquía tradicional, social y representativa, que era una monarquía limitada, en una monarquía absoluta, cosa que ya había sucedido con Felipe V y sus descendientes en el trono hasta la llegada de Fernando VII y luego, incluido Fernando VII, se va a consolidar. Y cuando muera Fernando VII y de una manera contraria a derecho desherede a su hermano, Carlos María Isidro, y deje como regente a su mujer, María Cristina, y como heredera al trono a Isabel II, se van a producir esas 3 guerras carlistas en las cuales, como dijimos, va a estar esta lucha entre la España católica y la España anticristiana. No porque todos los que estuvieran en el otro bando, en el que no era carlista, fueran anticatólicos, pues, porque de hecho había católicos practicantes, pero o no vieron que era lo que se estaba jugando en ese momento, o luego, ya producida la derrota en la Tercera Guerra Carlista, hubo un sector que pensó que, bueno, que ya no había posibilidad de seguir resistiendo por medio de las armas, y ante una situación que tampoco, digamos, me puedo ocupar en este momento, que es la restauración de la monarquía liberal en cabeza de Alfonso XII y bajo el liderazgo de Cánovas del Castillo, se van a formar 2 grandes partidos, el Partido Conservador Liberal y el Partido Liberal. Entonces, no, lo que les decía es que finalizada la Tercera Guerra Carlista, hubo algunos católicos, conservadores o tradicionalistas, que pensaron que era difícil reanudar esa, digamos, guerra, y se incorporaron a lo que se llamó el Partido Conservador de Cánovas del Castillo, a la derecha canovista, que, bueno, después va a dar origen a ese tradicionalismo no carlista representado por Ramiro Maeztu, por Calvo Sotelo, Eugenio Vegas Latapie, pero ahí figura principal va a ser en sus orígenes Menéndez y Pelayo. Eso también forma parte, obviamente, de la contrarrevolución, aunque dinásticamente fueran liberales, ¿no? Bueno, entonces eso tiene que ver con estas 2 Españas que, digamos, llegó un momento determinado en que no hubo modo de poder seguir conviviendo, porque las circunstancias que se fueron dando terminaron, en definitiva,
en el estallido de lo que comúnmente llama la guerra civil y que nosotros vamos a denominar la cruzada, ¿no? Bien, no sé si está ahí la diapositiva que sigue. Bien, cuando hablamos de cruzada española, decía Monseñor Play Daniel, 1939, dice, no había sido esta cruzada ni ordenada ni convocada por la Iglesia, pero fue reconocida y bendecida como tal por Pío XI el 14 de diciembre de 1936. Estando ya enfermo, aunque no muriera ese año, le había transmitido esto tanto a Monseñor Play Daniel como también al cardenal Gomá, y luego en el mismo sentido se pronunciaron Pío XII e incluso Juan XXIII, ¿no? En el sentido de que eh, era una cruzada porque independientemente de otras cuestiones que ahora vamos a ver, lo que en definitiva había llevado a la guerra había sido una cuestión religiosa, ¿no? Cuando en 1931 cae la monarquía, ante unas elecciones municipales que se pierden, pero que hacen que Alfonso XIII, que personalmente considero que no era el rey que tenía legitimidad ni de origen ni de ejercicio, pero bueno, eso es otra cuestión aparte, pero bueno, era el rey, de hecho, que gobernaba en España, decide, digamos, dejar el trono. Entonces se produce ahí la formación de la Segunda República Española, y esa Segunda República Española, que habitualmente está caracterizada como un régimen tolerante, democrático, pacífico, etcétera, etcétera, y que fue interrumpido en 1936 por la tiranía de Francisco Franco, hoy está absolutamente desmentido más allá de la ley de memoria histórica o la reciente aprobada ley de memoria democrática, ¿sí? O sea, aún siguiendo los valores y los principios que deberían regir un sistema republicano como el que quienes dieron lugar a esa Segunda República eh, habían establecido, la realidad es que eso jamás fue una república, ¿sí? Dejo de lado la cuestión política, pero esa república de entrada lo que hizo fue querer terminar, exterminar a la otra España. Es decir, no es que fue un cambio de gobierno, no es que se pasó de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y luego a un gobierno de transición dentro de la monarquía liberal, y luego cuando se va Alfonso XIII decían hacerse republicanos, pero en todo lo demás más o menos trataban de entenderse. No, esto no fue así. ¿eh? Primero se sanciona una constitución en 1931 que separa la Iglesia del Estado. Ahí es cuando Manuel Azaña dice aquella famosa frase: España ha dejado de ser católica. Cuando se expulsa a los jesuitas, cuando se produce la quema de iglesias y de conventos, cuando se aprueba la ley de divorcio. Entonces, eso va a ir llevando a que los católicos, independientemente de que fueran monárquicos o republicanos, que fueran más o menos afectos a lo que podía implicar un régimen republicano, se fueran de a poco alejando de una realidad que de república no tenía nada y que cada vez estaba más influenciada por la masonería, por el socialismo, por el anarquismo y por el comunismo, ¿no? De todas maneras, vale la pena saber que si bien existían y tuvieron mucha actuación en ese momento grupos tradicionalistas monárquicos de origen carlista o no carlista, que obviamente conspiraron contra la República o intentaron ver de qué manera se podía salir de esa situación, eso fue, o la aparición de Falange, que al principio fue un movimiento con, digamos, cierta inspiración en el fascismo, aunque tenía una raíz cristiana. Luego José Antonio le va a ir quitando esas adherencias fascistas porque le parece no,
que no son sanas, no son buenas, tienen poco que ver con lo que es España. Pero la realidad es que hubo un buen sector de los católicos, y en gran parte apoyados por la jerarquía, que constituyeron el mayor partido político de masas que hubo en la Segunda República, que fue la SEDA, la Confederación Española de Derechas Auténticas, una especie de democracia cristiana originada en el que después sería el cardenal Ángel Herrera y liderada por José María Gil Robles, político católico liberal, liberal conservador, cuyo padre, Enrique Gil Robles, era carlista, fue un gran doctrinario carlista, pero él, sin embargo, estaba más inclinado hacia la democracia cristiana. Bueno, cuando la SEDA triunfa en 1933, con un partido radical de Alejandro Lerroux, y entonces lo que las izquierdas dicen, si la derecha gobierna, o sea, si la SEDA pone ministros, nosotros vamos a la guerra civil, ¿sí? Es decir, en términos estrictamente republicanos, digamos, es una violación de los propios principios que ellos decían defender, ¿no? Se supone que debía haber alternancia de poder de diversa manera en distintos órganos. El presidente en los 6 años fue siempre Niceto Alcalá Zamora, que era liberal, católico, pero liberal, pero fueron cambiando los gobiernos por bienios, ¿no? O por lo menos la composición del Parlamento. Y en alguna manera también lo que sería el gobierno propiamente dicho. Bueno, lo cierto es que no solamente amenazaron de eso, sino que en 1934 se produce un golpe de Estado contra la República, realizado por anarquistas en la famosa Revolución de Asturias, que es reprimida, obviamente, por el ejército y vencida. Cuando llega febrero de 1936 y se convoca elecciones, gana el Frente Popular, que es un frente de izquierda radicalizada. Hoy ya se sabe que además ganó con fraude, ¿sí? De manera que cuando se acusa a la España nacional de haber atentado contra la República, etcétera, etcétera, es que los mismos republicanos, o llamados republicanos, no respetaron nunca esa república, salvo algunos liberales moderados, al estilo de Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, etcétera, que en cuanto vieron qué era lo que pasaba, dijeron aquel famoso no es esto lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero bueno, es lo que realmente se estaba dando. De modo tal que cuando gana el Frente Popular, entonces las cosas se ponen cada vez más peligrosas porque se desata ya una persecución muy fuerte, no solamente contra la Iglesia, sino contra todo lo que significara algún rasgo de cristiandad, pero también de lo que era en orden social civilizado, o sea, ataques a la propiedad, ataques digamos, agrupaciones políticas que no, digamos, que no tenían que ver con las izquierdas. Por ejemplo, Falange Española, fundada por José Antonio, las siglas que tenían FE, y al principio la llamaban Funeraria Española, por la cantidad de muertos que tenía que enterrar. Y José Antonio prohibía las represalias violentas, ¿no? Hasta que al final no le quedó más que tolerarlas. No digo que haya estado bien eso, pero era muy contrario a su espíritu. Él no quería ese tipo de cosas, pero bueno, no podía exponer a tantos chicos jóvenes a que repartieran, por ejemplo, el diario que era propio de Falange, y que por el mero hecho de repartir ese diario fueran asesinados, ¿no? De modo que el clima de violencia previo que se generó al estallido nacional del 18 de julio de 1936 fue en gran parte producido por estas izquierdas violentas que hoy reescriben la historia a su manera, ¿sí? Y que además estaban muy influenciadas por la masonería por un lado y por el comunismo soviético por el otro, ¿no? Ahí en esa diapositiva ven lo que yo llamo las causas inmediatas de la cruzada, ¿no? El laicismo político de la Segunda República, la persecución a la Iglesia anterior a 1936, la influencia del comunismo y la masonería,
la hostilidad hacia todas las corrientes políticas de inspiración cristiana, las antirrepublicanas, por supuesto, pero también las republicanas, ¿sí? La influencia de las izquierdas, y lo que finalmente va a suceder después, y es que dentro del bando llamado republicano, ya producida la Guerra Civil Española, se va a producir realmente una cruzada martirial, ¿sí? Porque va a haber una enorme cantidad de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que van a ser matados exclusivamente por el hecho de ser católicos o por el hecho de, siendo católicos, tener un hermano sacerdote, religioso, obispo, etcétera, ¿no? Si no recuerdo mal los datos, pero en el transcurso de la guerra, los rojos, por decir, como digamos, usar la terminología popular eh, que había en el bando nacional para hablar de la España republicana, mataron 13 obispos y 7.000 entre sacerdotes, religiosos y religiosas, digamos, ¿no? Y los laicos que peleaban en la guerra, eh, en su gran mayoría, sabían que estaban peleando principalmente por una causa que era la causa de la España católica y la causa de la cristiandad, ¿sí? Esto, además, se le debe, digamos, hay que digamos, mencionarlo, el carácter católico que tuvo la cruzada se lo dio sobre todo el carlismo, ¿sí? Porque cuando se produce el alzamiento nacional, que en realidad se produce el 17 de julio, después va a quedar la fecha canónica, el 18, pero en realidad cuando Franco parte desde África para hacerse cargo del levantamiento junto con el general Mola y Sanjurjo, etcétera, y otros, curiosamente, ellos al principio salen en defensa de la República. Es decir, que para ellos el Frente Popular era un peligro para la República. Incluso el mismo Franco, que hasta ese momento, siendo católico, no es que tuviera una especial formación, después sí la va a tener, habla de una defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad, es decir, del lema de la masonería. E incluso querían usar la bandera de la República. Y Falange mismo, la Falange de José Antonio, no quería hacer causa, digamos, de un conflicto mayor el uso de insignias o de, digamos, la defensa de un régimen político. Por eso es que Falange no va a cuestionar la República, como tampoco la cuestionaba la SEDA, tampoco va a cuestionar el uso de la bandera de la República. Son los carlistas, y sobre todo los carlistas de Navarra, los que, intransigentes en este tema y habiéndose puesto a disposición de las autoridades militares, lo que sí exigen es que se haga con la bandera española y en defensa de la fe católica, ¿no? Bueno, gracias a Dios, eso efectivamente prendió rápidamente en todo el bando nacional, y bueno, y el bando nacional efectivamente terminó tanto las distintas agrupaciones que hubo, siendo un bando que lo que estaba defendiendo era la fe católica y la cristiandad. El único sector del bando republicano católico y donde no hubo persecución a la iglesia es, digamos, los sectores donde tuvo influencia el nacionalismo vasco, ¿sí? El nacionalismo vasco nace como una escisión del carlismo con influencias biologicistas de origen alemán, lideradas por Sabino Arana, pero cometieron el gran error, al menos en mi opinión, de poner, primero de no entender que no es lo mismo la defensa de las regiones que hablar de una supuesta nación vasca, que es algo contrario a la historia, a la tradición, etc. Pero independientemente de esa cuestión, ellos pusieron por encima la defensa de la, entre comillas, nación vasca, por encima de la cristiandad, ¿no? Que era lo que estaba en juego. Pero de todas maneras hay que reconocer que en ese lugar no hubo persecución a la iglesia. En el resto del territorio español se dio una cosa absolutamente atroz, digamos, ¿no? Por supuesto que hubo salvajismos
crímenes, asesinatos y desastres, también dentro del bando nacional, como sucede en cualquier guerra. De modo que no se trata de presentar esto como si los únicos que cometieron crímenes gravísimos hayan sido las izquierdas del bando republicano. En ambos bandos se cometieron barbaridades. Pero el problema es quién defendía las banderas legítimas. Y quienes defendían las banderas legítimas eran en el bando nacional. Muchos muertos. Ahí yo puse una foto junto al diario El Sol, cuando Manuel Azaña dice, lo que quería decir es que la aplicación de la palabra cruzada se refiere estrictamente a lo que este conflicto tuvo de defensa de la fe católica y de la cristiandad, y no, bueno, y también a aquellas cuestiones políticas, económicas, sociales, morales que tuvieran relación con la ley natural o con la revelación. No, en cambio, a otros aspectos que por supuesto estuvieron también dentro de este conflicto y que entran más en el terreno de lo opinable. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo porque, primero, ya luego del triunfo del bando nacional, se van a producir diferencias dentro de las mismas personas que habían pertenecido al bando nacional acerca de distintos temas que en realidad no eran esenciales al conflicto, ¿sí? Por ejemplo, no era esencial al conflicto si el régimen tenía que ser monárquico o republicano, si el sistema de representación tenía que ser corporativo o por partidos políticos, por lo menos en sentido amplio de la palabra partidos políticos, ¿no? Si el modelo económico tenía que ser el nacional sindicalismo, que suponía la abolición de la propiedad privada de los medios de producción para las empresas. En el pensamiento de José Antonio, la propiedad privada de los medios de producción correspondía al sindicato vertical, que estaba formado tanto por representantes de empresas como de trabajadores, cosa que Franco no va a instaurar nunca, ¿no? Es decir, va a instaurar los sindicatos verticales, pero la propiedad privada de los medios de producción va a seguir estando en manos de las empresas. Pero en definitiva, no estaba en juego eso, tampoco estaba en juego una mayor o menor apertura de España a la cultura europea, como la podía plantear Ortega o Unamuno u otros pensadores, y tampoco la cuestión geopolítica que estaba rondando entre germanófilos o aliadófilos. Lo digo porque, terminada la guerra, estos problemas se van a plantear y hacia adentro del bando nacional va a haber grandes disputas sobre esta, ¿no? Una famosa fue la que hubo entre Pedro Laín Entralgo, que era falangista, cuando publica un libro llamado España como problema, y Rafael Calvo Serer, que era tradicionalista no carlista de la línea de Don Juan de Borbón, que finalmente después va a terminar siendo liberal y antifranquista, pero en ese momento le contesta con un libro llamado España sin problema, ¿no? Va a haber también toda una... detrás de esto lo que había era todo un debate acerca de la relevancia o no del pensamiento de Ortega y Gasset, ¿no? Bueno, eso no hacía lo esencial de este conflicto. Pero también, por si hay españoles que están escuchando esta conferencia, sé que a muchos, sobre todo tradicionalistas, afines a nuestro modo de pensar, les ha causado extrañeza o les ha molestado saber que alguien tan sabio, tan ortodoxo y tan querido por nosotros como el padre Castellani le negara el uso del término cruzada a este conflicto. Yo voy a leer estrictamente lo que dijo el padre Castellani y voy a decir lo que yo entiendo que es la interpretación correcta. Esto está en un artículo que publicó el padre Castellani apenas comenzada la guerra, que llama Sobre 3 modos católicos de ver la guerra española. Obviamente hay que leer el artículo completo para entenderlo bien, ¿sí? Se puede no coincidir o sí con esto, pero vale la pena aclararlo, ya que esta charla está siendo dada desde la
Argentina, ¿no? Entonces, el padre Castellani empieza muy cruda, ¿no? Como le gustaba a veces hacerlo a él. Dice, si la quieren llamar santa, las palabras son elásticas, si la quieren llamar cruzada, las palabras soportan todo, solo que la historia no va para atrás. 9 cruzadas contra los turcos, por ejemplo, las proclamaban los papas en vez de Queipo de Llano. Yo creo que Franco y Mussolini son católicos, pero el católico a santo hay que morirse primero y después hacer 4 milagros para luego ser canonizado por el Papa legítimo. No basta un sacerdote, ni siquiera unos cuantos. Esta es la doctrina y lo demás son palabras, ¿sí? Bueno, primero hay que ponerle, digamos, hay que ubicar esto en el estilo propio del padre Castellani. Pero lo que a Castellani le preocupaba era la cuestión social que había detrás. Lo mismo que a José Antonio, ¿no? Y también al carlismo, podríamos decirlo, ¿no? En ese mismo artículo, ya en el cuerpo del artículo, Castellani dice, el problema social es un hecho. La división en clases, opulenta y mísera, es un hecho. La injusticia social legalizada es un hecho. La apostasía creciente de las masas es un hecho. El marxismo es un hecho. Y también voto a Cristo, la hipocresía y el espíritu de clase de muchos sedicentes católicos opulentos, ¿no? Con lo cual quería decir, hay muchos que, digamos, están del lado de la República porque, en definitiva, han sido víctimas de lo que se cansó de denunciar el padre Castellani, que era el fariseísmo, ¿no? Lo mismo, digo, sucedió con José Antonio. Muchos amigos carlistas lo tienen a José Antonio por heterodoxo, ¿sí? El tema que habría que estudiarlo más a fondo. Algunas heterodoxias tiene, pero la realidad es que si muchos se incorporaron a Falange, sobre todo en sectores urbanos, y pelearon dentro del bando nacional y luego fueron católicos, fue gracias justamente a la influencia de Falange, ¿sí? Yo tengo más simpatía doctrinal por el carlismo, pero no puedo negar los méritos que en otros sentidos tienen los tradicionalistas no carlistas, ni tampoco los que tuvo José Antonio desde este punto de vista, porque el carlismo jamás hubiera llegado a esas masas urbanas, industriales, que en el caso de no existir Falange, hubieran seguido estando en las izquierdas, ¿no? Volviendo a Castellani, dice, hablando de la visión teológica de una guerra, y en este caso de la guerra civil española, dice lo siguiente. La visión teológica de la guerra española, esa, dice, es la que tengo yo, porque para tenerla, dice, esa es la que no tengo yo, porque para tenerla habría que ser un santo. Teólogo es aquel que profesa solemnemente ver con Dios, ver por todo a Dios, ¿no? Entonces dice, bueno, yo no soy Dios, pero voy a dar mi opinión como teólogo, digamos, ¿no? Entonces dice, ¿por qué? Dice, habría que ver desde aquí, y es imposible, por qué una parte del admirable pueblo español, que se confunde con la esencia del catolicismo, según un escritor español, por qué una gran parte del pueblo pobre de España se puso de golpe a odiar a Dios sañudamente, a querer destruir a Dios, es decir, los sacerdotes, monjas, templos, cálices, crucifijos, imágenes, las imágenes terrenas de Dios. Dicen, los rusos que se lo enseñaron. Digo, ¿y a los rusos quién les enseñó? Dicen, Satán. Digo, ¿y a Satán quién lo soltó? ¿Quién soltó los criminales de las cárceles madrileñas sino los millones de votos del Frente Popular? Los votos de gente humilde que no quería saber más con los curas. Por eso digo que precisaría ser santo para hablar de esto. Habría que hablar del fariseísmo, de esa sutil enfermedad del instinto religioso llamada fariseísmo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que Castellani quiso decir con esto no es que, porque de hecho después aclara en un comentario a pie de página, dice, esta es una guerra social política que tira a guerra de religión. A todo tirar, esta sería una guerra de religión como las guerras de la Contrarreforma y las guerras de Felipe II, de Richelieu, aunque los papas las miraron con simpatía y aun cuando soberanos temporales las ayudaron, pero jamás consintieron en comprometer la fe cristiana
con los otros intereses profanos, muy respetables a veces, en ellas implicados, canonizándolas. Creo que una interpretación benigna de esto de Castellani, es decir, se puede hablar de una guerra de motivos religiosos en aquello que tenía que ver con la defensa de la fe y de la cristiandad y de derecho público cristiano y todo lo que eso implicaba en orden a la defensa de la España católica, ¿sí? Se puede entender, sin que eso signifique justificar, que muchos que habían sufrido injusticias graves en algunos casos, bajo la tolerancia o la complicidad de católicos que se decían tales, pero no lo eran, sino que eran fariseos, es entendible, digo, no justificable, que estuvieran en el otro bando. Y en todo caso, esto que dice él, ¿no? Una guerra social política que tira a guerra de religión, ¿sí? Y que nosotros, por analogía, podemos llamar, y así la llamaron en España, y creo que es bueno, cruzada, se limita exclusivamente a esta cuestión, ¿sí? No se extiende, como dije, a esos otros temas que son opinables y muchísimo menos, que esto es lo que realmente más le preocupa a Castellani, a que bajo el amparo de la fe católica lo que se siguiera es cometiendo injusticias que clamaban al cielo. Cosa que, como vamos a ver, Franco se va a tomar muy en serio e independientemente de la opinión que nos merezca su figura, vamos a ver que al menos yo creo que le dio una solución bastante buena, ¿no? Bueno, aclarada esta cuestión y la legitimidad del uso de la palabra cruzada, pero bien delimitada, podemos decir que las distintas corrientes políticas que estuvieron dentro del bando nacional tenían una serie de ideales comunes: la catolicidad del Estado, la unidad de España, la defensa de la hispanidad, es decir, de esa proyección que España había tenido en otros pueblos y que, aunque había desaparecido en cuanto imperio, se mantenía en el sentido de comunidad hispánica de naciones. El fundamento antropológico, con aquella expresión de José Antonio, el hombre como portador de valores eternos, la familia, el municipio y el sindicato como las tres manifestaciones concretas de sociabilidad inmediata, en busca de bienes parciales concretos y donde realmente se da la participación a nivel infrapolítico, y la búsqueda de un desarrollo económico con justicia social. Fíjense que esto, que es lo que estoy enunciando, es lo que Franco en su testamento pidió a los españoles que custodiaran, ¿no? Dice en un fragmento: no olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y de poner frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y hacer de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de las regiones como factores de fortaleza en la unidad de la patria, ¿no? Es decir, acá, en esto que es posterior, ¿sí? Sin embargo, ya tenemos como una síntesis, ¿no? de lo que quiso decir Franco, pero de lo que compartían falangistas, carlistas, tradicionalistas no carlistas, conservadores, demócratas cristianos de derecha, o sea, los que venían de la seda, etc. Fuera de eso, había diferencias, ¿sí? Y eso es lo que dio lugar a las llamadas familias del régimen, ¿no? Y a un tema muy discutido, del cual yo voy a dar mi opinión, pero simplemente diciendo que es eso, es una opinión, ¿no? En 1937, Franco tenía unidad de mando militar, pero necesitaba, para poder triunfar, tener también unidad de mando política, ¿sí? Entonces,
cosa que, digamos, por el éxito que le supuso y a contrario sensu, escarmentando en cabeza ajena, viendo lo que le pasó a los republicanos, una de cuyas grandes debilidades fue la pelea permanente que hubo entre anarquistas, socialistas y comunistas, Franco lo que hizo fue en 1937 unir a todos estos sectores, sobre todo falangistas y tradicionalistas, dentro de lo que luego se va a llamar el movimiento nacional, la falange española, tradicionalista y de las Hons, ¿sí? Tres corrientes van a estar permanentemente entrelazadas y Franco, con esa practicidad que tenía, va a apoyar más a una u a otra según las circunstancias que se fueron dando a lo largo de sus casi 40 años de gobierno. Pero cada una de ellas le aportó al movimiento nacional algo muy característico, que no quiere decir que no fuera compartido por las otras, pero que en todo caso era quienes tal vez lo tenían más claro desde el punto de vista doctrinal. El tradicionalismo, sobre todo el carlismo, es el que le dio este carácter de cruzada y el que puso como, digamos, bandera más importante la defensa del Estado católico, más concretamente de la unidad católica, ¿sí? Y también volver a la noción clásica de cuál era la monarquía tradicional en España, que no era ni la monarquía absolutista de los Borbones, ni la monarquía liberal que había sido instaurada a partir de Isabel II. La monarquía tradicional, social y representativa, ¿sí? El falangismo va a insistir en la unidad nacional por encima de los intereses de clase, de partido y de sector, aquello de José Antonio de no hacer distinción entre izquierdas y derechas, a la patria se la ve entera. Las izquierdas son, dicen, las que atacan todo, incluso aquello, aún aquello que debe ser eliminado, ¿no? Palabras más, palabras menos, no es textual, pero más o menos lo que me acuerdo. Y la insistencia en la justicia social, es decir, en que todos pudieran acceder a aquellos bienes necesarios respecto a la salud, a la vivienda, a la educación, etcétera, etcétera. No en un sentido igualitarista, sino de justicia, ¿sí? De dar a cada uno lo suyo, como decía Aristóteles. Y los conservadores, incluyo aquí algunos tradicionalistas dinásticamente liberales, incluyo a un sector de la seda, sobre todo de la juventud, que era más de derecha, ¿sí? Algunos partidos agrarios, bueno, etcétera, son los que, y luego los llamados tecnócratas, despectivamente, que eran en realidad una serie de intelectuales que se habían nucleado digamos, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que luego a través de la Biblioteca del Pensamiento Actual de Ediciones Rialp y de otras instituciones con las que estaban relacionadas, son los que van a plantear la importancia de salir del régimen autárquico económico en el que España había estado hasta el año 53, más o menos 54, y empezar a digamos, permitir la apertura a los capitales extranjeros, el desarrollo económico capitalista, no liberal, pero sí capitalista. Como veremos, el arquitecto de todo este asunto fue el contraalmirante Luis Carrero Blanco. Bueno, digamos, habitualmente se habla de este sector como los tecnócratas o el Opus Dei. La realidad es que el Opus Dei no actuaba corporativamente en política. Había sí varios de sus miembros que simpatizaban con Franco y que estaban dentro de este sector que podríamos llamar conservador, ¿sí? No obstante lo cual, el principal líder intelectual de todos ellos, que era Rafael Carlos Soler, finalmente pasó a la oposición franquista más decidida,
mientras muchos de sus amigos, discípulos, etcétera, siguieron al régimen de Franco, ¿no? Pero bueno, de ese núcleo salieron, por ejemplo, los grandes ministros que hicieron los planes de desarrollo: Laureano López Rodó, Alberto Ullastres, Miguel Navarro Rubio, Gregorio López Bravo, y otros políticos como Gonzalo Fernández de la Mora, u hombres importantes en la cultura como Florentino Pérez Envit. Pero también, como les digo, había personas del Opus Dei, carlistas, como Álvaro Dors, o falangistas que, si bien simpatizaban con Franco, pero no con este tipo de cambio de política económica, como fue el caso de Zafra Valverde. Y después van a estar los que directamente, y sobre todo por influencia del Concilio Vaticano II, se van a decantar por un liberalismo más conservador y democrático, y se van a poner en contra de Franco. Ahí Calvo Soler va a estar en ese sector junto a Antonio Fontán y otras personas, digamos, ¿no? Como que hablar estrictamente del Opus Dei como familia del régimen es inexacto. Decir que no hubo personas del Opus Dei metidas en esto también sería inexacto, ¿no? Pero están dentro de este sector conservador, ¿sí? Bueno, hubo, a ver si está la diapositiva que sigue, hubo, porque algunos dicen, bueno, Franco era un maquiavélico, usaba a cada uno de estos sectores según las conveniencias que tenía. Y la realidad es que para mí Franco, por supuesto que tuvo errores y tenía su temperamento, pero en realidad lo que hizo fue una síntesis práctica, no era un teórico, pero a partir de la influencia de figuras emblemáticas digamos, de esas tres corrientes en aquel momento, y también de quienes los habían precedido y que van a influir en la doctrina del movimiento nacional. ¿Quiénes fueron los que permitieron que ese decreto de unificación, que fue resistido por un sector del carlismo importante, que fue resistido por otro sector del falangismo, concretamente Manuel Hedilla, y que también fue resistido por los conservadores, no los monárquicos, pero sí los de tendencia más democrática, es decir, aquellos que también venían de la seda, pero se fueron decantando por una democracia cristiana mariteniana, digamos, ¿no? ¿Quiénes fueron los tres que más apoyaron y ayudaron a que se pudiera concretar esta unión en el movimiento nacional de estas tres tendencias? En el caso del tradicionalismo, Tomás Domínguez Arévalo, el conde de Rodezno, séptimo conde de Rodezno, si no recuerdo mal, carlista más de mucha trayectoria. En Falange, Raimundo Fernández Cuesta, que va a ser varias veces secretario general del movimiento, amigo de José Antonio, y a quien, si buscan en YouTube, van a poder encontrar en la Plaza Oriente, me parece, un acto de Fuerza Nueva y de Falange, en el que hablan Blas Piñar y habla también Raimundo Fernández Cuesta, ¿no? Y dentro del conservadorismo, el que va a ser considerado uno de los poetas del régimen, pero que venía de esta tradición, digamos, conservadora, católica, monárquica, pero de la monarquía alfonsina, que es José María Pemán. Pero ¿qué pensadores inmediatamente anteriores, y a ver si está la otra diapositiva, influyeron en esta unión, que no fue tan artificial como dicen? Bueno, tal vez en el tradicionalismo, Víctor Pradera. Víctor Pradera, junto con Vázquez de Mella, fueron los grandes intelectuales carlistas de la primera mitad del siglo XX. Pero Víctor Pradera, los tres murieron asesinados por los rojos ya en el primer año, 1936, ¿no? Franco tenía las obras completas de Víctor Pradera, las había prologado y la tenía como libro de cabecera, ¿no? Tal vez su libro más importante desde este punto de vista sea el Estado Nuevo, ¿no? Bueno, José Antonio fue la figura emblemática, honrada por el régimen, digamos, de manera justa, según algunos,
manipulándolo, ¿sí? Creo que esto es injusto decirlo así. Es verdad que no digamos, no se dio a conocer todo el pensamiento de José Antonio, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, la edición que yo tengo de las obras completas de José Antonio eh, está hecha en la época de Franco y faltan algunas, eh, digamos, algunos escritos de José Antonio. No sé si es porque no se conocían o porque solamente se querían destacar a aquellos que tenían como más importancia dentro del franquismo, ¿no? Pero de todas maneras, cualquiera que incluso leyera esas obras completas que yo tengo y que leía a los 15 años, se da cuenta que una cosa era la falange de José Antonio y otra cosa era la falange de Franco, ¿sí? Entonces la falange de Franco tomó aspectos importantes del pensamiento de José Antonio, pero no todos. Tomó aspectos importantes del tradicionalismo de Víctor Pradera, pero no todos. Y después, dentro del conservadorismo o de un tradicionalismo no carlista, Ramiro Maeztu, ¿no? No solamente por la noción de hispanidad, que tal vez es por lo que es más conocido, sino también porque tiene otro libro que influyó en ese sector que yo digo, el que va a hacer las reformas económicas en el año 57, a partir del año 57, que es un libro que se llama El sentido reverencial del dinero, ¿no? Por contraposición al sentido sensual del dinero, ¿no? Pero donde Ramiro Maeztu va digamos, por su conocimiento del mundo anglosajón, va a tratar de mostrar que no necesariamente el afán de lucro bien entendido, la búsqueda de riqueza material bien entendida, el trabajo bien hecho, etcétera, etcétera, son cosas malas, ¿no? Ya al contrario, y que él desea que los españoles no vean en eso una especie de calvinismo católico, pues lo acusaban de eso, ¿no? De ser calvinista católico a Ramiro Maeztu, sino algo que España necesitaba, ¿sí? Para crecer no solamente desde lo espiritual, sino también desde lo material. Bueno, y luego vinieron los que yo llamo los arquitectos del movimiento nacional, es decir, quienes de alguna manera permitieron que esto cuajara, se consolidara y le diera a España esos casi 40 años de paz, ¿sí? En la primera etapa, la etapa en la que la influencia de Falange es mayor, donde la influencia de los fascismos todavía es más grande, fue Ramón Serrano Suñer, ¿no? Es decir, el cuñadísimo que le decían, porque era cuñado Carmen Polo, la mujer de Franco, que había sido muy amigo de José Antonio, a pesar de que él estaba en la seda. Pero bueno, él va a ser digamos, la mano derecha de Franco en esos primeros años. Incluso desde el punto de vista económico, ese régimen autárquico también le permitió a España alcanzar, digamos, cierto grado de desarrollo económico que antes no había conocido, pero llegó un momento en que quedó agotado, ¿sí? Pero fue la época en la que hubo que resistir, eh, digamos, el aislamiento por parte de las grandes potencias internacionales, eh, inclusive de los Estados Unidos, la oposición de la ONU, etcétera, etcétera. El único apoyo que tenía España era la Santa Sede, ¿sí? Sobre todo en la época de Pío XII, algunos países hispanoamericanos, entre los cuales el nuestro, la Argentina, y poco más. Hasta que, ya consolidada la Guerra Fría, Eisenhower va a hacer un giro en la política exterior norteamericana y se va a abrir al diálogo con distintos regímenes anticomunistas, y entre ellos el de Franco, ¿no? Y ahí va a empezar a tomar más protagonismo, digamos, durante muchísimos años, casi 2 décadas o más, el almirante Carrero Blanco, Luis Carrero Blanco, que va a ser el que va a tener esta idea de que hay que abrir la economía española, hay que integrar a España dentro de lo que llamaba el mundo libre, que hay que hacer una alianza con Estados Unidos, sin que signifique esto ningún tipo de renuncia a la soberanía política de independencia española, ¿no? De hecho, hay varias anécdotas conocidas al respecto, ¿no? Por ejemplo, cuando Kissinger le pidió a Carrero Blanco que diera de baja el plan nuclear, por supuesto, Carrero Blanco le dijo que no,
a Kissinger, ¿no? Cuando Johnson le pidió a Franco entrar en la guerra de Vietnam, Franco le escribió una carta, digamos, por su experiencia como militar, diciéndole: no se meta en Vietnam porque usted lo que va a lograr es solamente una derrota, ¿no? Vale la pena verlo, eso, o leerlo. Hay un documental de 15 minutos de Tiempos Modernos, de José Javier Esparza, que está en internet, donde pueden ver lo que Franco le dice, que es casi una profecía de lo que finalmente pasó. Sí le mandó una serie de médicos españoles que ayudaron mucho en la guerra de Vietnam, pero no quiso comprometerse, no porque no estuviera en contra del comunismo, sino porque le parecía que era una empresa que no tenía ningún sentido. Como tampoco entró en la Segunda Guerra Mundial, mandó a la División Azul, que eran voluntarios, pero pese al enojo de Hitler, no entró en la guerra, hubiera sido un disparate, y además España no está en condiciones, ¿no? Digo, con Estados Unidos y con la ONU, y con el FMI y con el Banco Mundial, mantuvo una relación de mayor proximidad, pero sin que eso supusiera una renuncia a cuestiones de fondo, digamos, ¿no? Dejó que se instalaran algunas bases de la OTAN en Estados Unidos, tema obviamente opinable, pero la realidad es que siguió siendo alguien molesto para los amos del mundo, digamos, ¿no? Para la oligarquía financiera internacional, pero no lo pudieron derrotar hasta que no quedó infiltrada también la Iglesia, y desde el mismo Vaticano se lo empezó a bombardear, ¿sí? Lo que pasa es que eso coincidió con la declinación física de Franco, de modo que lo que tuvieron que hacer es esperar a que se muriera, y mientras tanto socavar desde adentro al régimen, ¿sí? Y eso, digamos, detrás de eso hubo la complicidad de los sectores, digamos, aperturistas, como se los conoce, de Falange, más la traición de personajes conocidos, sobre todo del rey Juan Carlos, que había sido educado para ser rey de una monarquía instaurada, nueva, cuya legitimidad, tema también discutible, venía del alzamiento nacional del 18 de julio, dando por concluida tanto la monarquía que reclamaban los carlistas como la monarquía de los Borbones, porque Franco no le reconoció a don Juan de Borbón los derechos al trono, y don Juan de Borbón fue un fuerte antifranquista, exiliado en Estoril, independientemente de que había un grupo de personas que pertenecían a su consejo privado que tenían más o menos relación con el franquismo, de mayor cercanía en algún momento, de mayor hostilidad en otro, pero que intentaron hacer de puente, ¿sí? Incluso se dio la situación de que en un momento determinado don Juan de Borbón apareció con la boina colorada diciendo que él iba a asumir los principios del carlismo, y ahí es cuando, por ejemplo, el conde de Rodez, ¿no? Hizo un acercamiento, ¿no? Creo que ingenuamente, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que Franco lo que decide y termina haciendo es educando desde muy joven a Juan Carlos, le pone preceptores varios de formación tradicionalista, como Eugenio Vegas Latapié, o como capellán al padre Federico Suárez, que era carlista. Era del Opus Dei, pero era carlista, y tiene unos libros de historia del carlismo que son buenísimos. También le pone otros que no son tan, que son más liberales, como Torcuato Fernández Miranda, pero la realidad es que cuando lo nombra sucesor a título de rey, eso también lo pueden ver en internet, don Juan Carlos jura respetar los movimientos, los principios del movimiento nacional, y sin embargo, nada más enterrado Franco, empezaron a desmontar todo lo que tanto Franco como muchos de sus asesores habían previsto para hacer una transición hacia lo que se llamaba una democracia orgánica, ¿no? O sea, una monarquía democrática, pero no partidocrática, ¿no? Entonces, por eso muchos dicen, cuando estaban enterrando a Franco, estaban enterrando al franquismo, ¿sí?
Bien, hace cosa de una semana, y se los recomiendo, ha salido un documental muy bien hecho, con anécdotas que yo no conocía, que se llama Francisco Franco, héroe de la cristiandad, ¿no? Donde muestra cómo la fe católica no era para Franco algo que él defendía por ser español o por una cuestión cultural o porque era un católico practicante como tantos, pero que en los hechos eh, no era lo más importante. Es decir, hay facetas que aparecen ahí en ese documental sobre eh, el carácter, digamos, religioso de la vida personal de Franco y su proyección política, que yo es la primera vez que las escucho. Y además está hecho por personas que actualmente viven, pero importantes. Aparece Alberto Bárcena, aparece Gonzalo Fernández de la Mora, hijo, eh, Fernando Paz, Javier Paredes, Gil de la Cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, discípulo de Blas Piñar. Eh, no recuerdo si aparece Blas Piñar hijo también. Y la verdad es que yo me llevé una imagen de Franco, realmente ya la tenía buena, pero bueno, muchísimo, muchísimo mejor, digamos, ¿no? Bueno, me parece que queda alguna diapositiva, ¿no? Y ya con esto ya terminaríamos. ¿Cuál es el legado de la cruzada, tanto de la guerra como de la reconstrucción posterior, gracias a la cual España pudo mantener eh, la catolicidad del Estado, pudo mantener la unidad de España, pudo eh, de alguna manera proyectar de nuevo ese destino en lo universal que decía José Antonio a través de la hispanidad, bueno, etcétera, etcétera, y también alcanzar un desarrollo económico con justicia social, ¿sí? Eso que quería José Antonio, Franco lo hizo por una vía distinta, ¿sí? Pero, de hecho, todo lo que tenía que ver con lo social, sobre todo en materia de salud pública y de seguridad social, que fue muy importante en los años 60, se lo confió a Falange, ¿no? Entonces, la realidad es que Franco termina convirtiendo a España en una de las 10 potencias industriales más importantes del momento. Todas las embajadas que habían huido de España vuelven a España. Se crea una gran clase media, ¿sí? Bueno, y si bien la propaganda hacia afuera era una propaganda de un Estado totalitario, Franco jamás fue un Estado totalitario. Fue un dictador, en el sentido romano de la palabra, pero de la única dictadura que históricamente se conozca como tal, que se fue autolimitando en el tiempo, ¿sí? Eso lo explica muy bien en un libro que se llama El legado de Franco, publicado, el primer tomo, publicado por la Fundación Nacional Francisco Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, ¿no? Cómo Franco se fue quitando poderes que tenía, al principio lógicos, porque había que dirigir la guerra y luego había que reconstruir España, pero bueno, poco a poco fue autolimitando, ¿no? Entonces, lo han dicho también historiadores anglosajones, el régimen de Franco no fue un régimen, digamos, totalitario, sino en todo caso autoritario. Y ya previendo cómo debía ser la transición, ¿no? Gil de la Pisa, perdón, no Gil la cosa, Gil de la Pisa, discípulo de Blas Piñar, dice, esto aparece en este video, el espíritu católico había penetrado en la sociedad gracias a que Franco se preocupó de eso. Franco era un católico tan práctico que en las cortes había obispos para que vigilaran, en el buen sentido de la palabra, que las leyes se ajustaran todas a la moral católica, no como ahora que manda la masonería y la sinagoga de Satanás para hacer leyes que van contra la Iglesia Católica. Y Alberto Bárcena, tal vez uno de los mayores especialistas hoy en lo que tiene que ver con la masonería, y que es muy serio, dice, el primer rasgo que yo creo que caracteriza el pensamiento de Franco es su fe católica. Una fe católica coherente y cuando se ve en el poder, pone ese poder al servicio del reinado social de Cristo, ¿no? Si nos retrotraemos al conflicto que hubo entre esas dos Españas, a lo que significó la guerra civil, y pensamos y nos ubicamos en punto, ¿es posible restaurar, digamos, la cristiandad en España cuando,
gran parte de Europa está en manos de gobiernos influidos por la masonería, era muy difícil pensar entre los fascismos y los gobiernos, digamos, dominados por la masonería y el comunismo, restaurar la cristiandad. Bueno, Franco lo logró, ¿sí? Lo logró. Duró lo que podía durar, ¿no? Esos 40 años, por supuesto con errores y todo lo que quieran, pero duró. Algo parecido hizo Oliveira Salazar en Portugal. Entonces nosotros, en estas circunstancias actuales, me parece que siempre tenemos que tener en cuenta las dos posibilidades, ¿no? Una es que se produzca dentro de un tiempo más o menos próximo la parusía, eso lo debe tener presente cualquier generación de cristianos, y por eso no tenemos que enamorar tanto de las contiendas políticas en las que estamos metidos, porque a lo mejor Dios tiene previsto otra cosa. Pero mientras tanto, y como dice San Pablo, tenemos que trabajar. ¿Y qué trabajo más importante que el de luchar por la restauración de la cristiandad en nuestras familias, en nuestros países, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces creo que si hay una lección que Franco nos deja. Ahí ya lo tenemos a Fernando, entonces creo, intentando conectarse. Fernando, ¿cómo te va? Ahí te vemos bien, ahí te vemos bien. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Tanto tiempo. Fernando, querido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. En Qué primer alegría lugar, verte, qué quiero alegría verte. agradecerte. ¿Hasta dónde? No, escuché toda la conferencia con las vicisitudes que han tenido la parte técnica, pero te escuché todo. Y quiero personalmente agradecerte el recuerdo que tuviste de Elich. No, me salió del corazón, Mario. No, era Sí, inevitable. En cualquier circunstancia hay más celeste. ¿Cuántas veces hemos hablado de la cruzada, no? Sí, exactamente. Vos más bien He con leído tu perfil carlista, Liz más bien con su perfil falangista. Pero era uno de nuestros amores comunes. Sí. Exactamente. Leí tu artículo en Hispanidad Católica, que también me sirvió para pulir algunas cuestiones de esta charla, que lo recomiendo vivamente, en el que habla sobre el tema de la cruzada, ¿no? Sí, bueno, gracias. Que es muy bueno. Mucho. Fernando, si querés, te damos unos minutos porque ahí se cortó antes que pudieras terminar la exposición. Si querés cerrar con algunas palabras. No, era una idea, era una idea nada más, que creo que el legado es que si es posible restaurar la cristiandad, al menos por un tiempo, pues los tiempos de Dios no son los nuestros, aunque podamos pensar que estamos en tiempos preparusíacos, siempre hay que tener en cuenta ambas posibilidades. Entonces, sabiendo que, bueno, que sí, que podemos estar frente a esa circunstancia, Maranatá, ¿no? Dios lo quiera, pero mientras tanto, como dice San Pablo, tenemos que seguir trabajando y trabajar, digamos, en todos los órdenes, y qué cosa más noble que trabajar por la restauración de la cristiandad, aunque ahora nos parezca tan lejano. Y como dice el padre Sáenz, aunque sea de esos islotes de cristiandad, ¿no? A lo mejor se nos dé la comunidad política como una bueno, ha sido muy apasionante... interesante, a pesar de las Sí. vicisitudes tecnológicas, escucharlo al querido Fernando hablando de este tema tan entrañable, al menos para mí y para mi generación. Yo pertenezco a la generación que se inició en política cantando el cara al sol. Así es. Así es. Y acá un poco esos matices, esas diferencias, no menores, a nosotros no nos llegaron. Nosotros siempre vimos la cruzada española como una unidad, ¿no? Exacto. Y no nos metimos demasiado en los matices diferenciales, que eran grandes, por supuesto. Después, andando el tiempo, ya a adquirir nuestra madurez intelectual, fuimos dejando un poco esa visión globalizada, idealizada de la cruzada, para esta visión tan realista que Fernando nos ha expuesto, ¿no? Hay un núcleo esencial
en la Cruzada Española que hace que merezca ella plenamente el título de cruzada, que es la última cruzada de la fe católica contra el enemigo de la fe, que es el comunismo, ¿no? Que es un enemigo de inspiración satánica. Y Franco es, a mi juicio, el último gran príncipe cristiano, modelo de príncipe católico. Creo que lo que mejor lo define a Franco es esa imagen que da Platón, no me acuerdo en cuál de sus diálogos, que dice que un buen gobernante se parece a un tejedor. Teje la mejor tela que puede con los mejores hilos que tiene. Y eso es lo que hizo Franco, ¿no? Tomó los mejores hilos carlistas, la falange, etc. Y con eso tejió un régimen que va a pasar a la historia como un modelo del régimen católico y además como inspiración para nosotros. Mario, vos decías en ese artículo, que a mí me gustó mucho, que no fue una cruzada española solamente, sino que fue una cruzada para toda la cristiandad, ¿no? Sí, sí. El sentido universal que tiene el 18 de julio, ¿no? Sí, exactamente. Después está el color local, español, por supuesto, ¿no? Con todos los matices que vos también señalaste. Pero está esa universalidad del 18 de julio que es legítima porque ha sido la última guerra de religión, digamos, ¿no? La última guerra en la que el objetivo fundamental fue defender la fe católica. Hay algo, Mario, que no, supongo que vos lo conocés, pero para el público, muchas veces se ha puesto en duda la catolicidad de Falange, de José Antonio. Hay unos artículos muy buenos de José María Permuy Rey, que es un falangista católico, que se autodefine contrarrevolucionario, pero son los textos que escribe José Antonio estando en Alicante, y que realmente son los de un tradicionalista, que entiende lo que es el proceso de descristianización de la modernidad, la reforma, la ilustración. Es decir, parece uno estar leyendo a cualquier otro tradicionalista, ¿no? Lo he discutido con algunos amigos míos tradicionalistas y no dan el brazo a torcer, no le perdonan nada, ¿no? Como dijo uno. Que José Antonio fue. Sí. Creo que José Antonio es un señorito liberal. Que se fue haciendo, ¿no? No nos olvidemos que murió muy joven, tuvo una vida pública de apenas 3 años y en él hay muchas influencias. Por ejemplo, una influencia importante en José Antonio ha sido en cuanto a su personalismo. Vos señalaste muy bien hoy aquello de que el hombre portador del valores eterno, la influencia del personalista, el filósofo personalista católico francés, Munier, ¿no? Es decir, también hay mucha influencia de Ortega, es decir, fue un hombre que se fue haciendo. Y esos textos finales que han aparecido ahora, creo que lo muestran a él más bien como acercándose al tradicionalismo. Incluso, si no recuerdo mal, creo que he leído, no me acuerdo dónde, un diálogo de él con... ¿Qué más está en mi memoria? Bueno, un diálogo con un amigo donde le dice que él va entendiendo, y esto poco antes de ser detenido, ¿no? Que él ya es un hombre clásico. Dice, ya no soy un romántico, sino un hombre clásico, ¿no? Es decir, fue como haciendo un camino de ascensión en su doctrina política. Así que bueno, lo que pasa es que no hay que mirar las cosas desde una perspectiva de una, entre comillas, ortodoxia estricta, ¿no? O una especie de encasillamiento. Creo que José Antonio fue un hombre extraordinario, cuyo pensamiento se fue variando, se fue enriqueciendo, fue madurando, y a que le faltó el tiempo para la madurez. Le faltó el tiempo. Bueno, pero murió, o sea, murió. Mártir, no sé si mártir en el sentido estricto, sí. Pero como dijo uno alguna vez, perdóname Mario, dice, que José Antonio era un señorito liberal. Ya me gustaría a mí ser un señorito liberal que da su vida por Dios y por España, como José Antonio, ¿no? Por supuesto, sí. No, que a veces hay mucha incomprensión.
tanto de un sector como de otro, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que en algunos sectores falangistas actuales hay una incomprensión de Franco, como que Franco no hizo la revolución que la falange proponía. Pero yo creo que es injusto, porque para empezar, cuando uno lee los textos juveniles, los textos primeros de José Antonio, ahí no hay un pensamiento sistemático. El nacionalsindicalismo muy bien lo sabemos qué es, ¿no? Es decir, el sindicato vertical y todo eso, fueron cosas que después con el tiempo se fueron madurando y dilucidando. Así que tampoco hay, digamos, un pensamiento josé antoniano en estricto sensu, ¿no? Así que bueno, pero no seríamos... Eso lo dice con bastante... No, que lo dice con bastante ecuanimidad Félix Lamas en el ensayo sobre el orden social, cuando habla de todos los movimientos fascistas, sí. Y es bastante ecuánime, Exacto, sí. Y dice algo de eso, ¿no? Que en el caso de José Antonio, fue un pensamiento que quedó trunco, porque bueno, lo mataron claro, siendo muy joven, ¿no? Entonces, y como corresponde a nuestra idiosincrasia hispánica, donde hay 2 españoles o 2 argentinos, hay 3 movimientos. Así que... bueno. Así que bueno, eso lo hemos heredado de nuestra querida España, ¿no? Así que bueno. Bueno, te agradezco mucho, Fernando, este recordatorio. Ha sido un placer escucharte realmente. Hemos como retomado gracias a vos, y bueno, conversaciones que hemos tenido tantas veces, incluso por escrito. Sí, exactamente. Y ojalá que las tengamos presenciales. Entonces, ojalá, quiera Dios, sí. Nos deja... Si nos deja un poco de paz alguna vez. A mí, por lo que me deje viajar a Mar del Plata. Bueno, si venís acá, sabés que te esperamos con todo afecto. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu exposición. Sabemos que ya estamos en el límite horario de lo que podemos aprovecharnos de vos, así que te mandamos un afectuoso saludo y un gran abrazo para vos, para tu familia, y un gracias enorme por todo este esfuerzo para clarificar estos temas que todavía para muchos no están claros, y viene muy bien reflexionar sobre esto, sobre todo en nuestra convulsionada Argentina de hoy, ¿no? Cómo hay gobernantes que han podido llevar adelante alianzas y han podido llevarlas adelante bien, así que es un mensaje también para el día de hoy de nuestra patria, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por este momento. No, gracias a vos, y bueno, no sé si esto después se puede editar o no, cosa que quede más prolija. Sí, algo de eso. Algo de eso en manos de acá de Cristian, que es un experto. Sí, algo de eso habrá que hacer, pero va a quedar bien. Y de todos modos, el esfuerzo para poder sobrellevar la adversidad tecnológica ya es muy loable de tu parte, Fernando. Muchas gracias. Yo muy agradecido, y bueno, saludo a todos los del Centro Piper y a los que están especialmente escuchando esta charla. Y bueno, y hasta la próxima. Seguimos en contacto diariamente. Mario, un gran abrazo. Muy fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Cariños, apoyo a toda la familia. Bueno, gracias. Muy bien, gracias, Mario. Gracias también por tu presencia hoy. Un gran abrazo para vos, para Fernando. Y los saco de línea, pero no se vayan, quédense un minutito ahí antes de desconectarnos. A los amigos del Centro Piper, bueno, les agradecemos la paciencia, el acompañamiento hasta este momento. Hemos tenido dificultades técnicas, pero con la paciencia de ustedes hemos podido sobrellevarlas y llegar a este momento. Queremos agradecer a los amigos que han acompañado hoy, que han dejado su mensaje. Y queremos invitarlos para la última conferencia del curso de este año, que será el día 22 de octubre a las 17 horas de Argentina,
Perdón, a las 17 horas, sí, bien digo, 17 horas de Argentina, 22 horas de España, en que el padre Jorge López Teulón hablará sobre el tema Reinaré en España, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y el martirio. Algo nos adelantó Fernando hoy sobre la cantidad de mártires que ha tenido la Cruzada Española. Así que a todos los esperamos. Muchas gracias por estar, gracias por acompañar, pónganle like al video si les gustó, compartan, suscríbanse al canal del Centro Piper y que tengan una linda jornada.